Bien, jóvenes, muy buenos días. Nos convoca el día de hoy la videoconferencia Auditoría y Seguridad Informática. El tema que nos convoca es Tecnologías de la Seguridad de la Información y Seguridad Informática. Estamos en la actividad de aprendizaje número 12, ¿correcto? Y bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la misma. Permítanme un minuto compartir mi pantalla, por favor. Bien. ¿Logran ver mi diapositiva? ¿Me confirman por el chat? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Se logra ver? Bien. Ok, entonces, si eso es así, vamos a continuar. Un paréntesis, por favor, por asistencia, no olvidar registrar en el chat de Zoom. Bien, entonces, el tema es tecnologías de la seguridad informática y en este caso tecnologías de la seguridad de la información y la seguridad informática. Hay una diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática. Sí, en realidad sí hay una diferencia. No es que sean dos conceptos iguales, son diferentes, ¿correcto? Para ello voy a, en este caso, presentarles, ¿sí?, un video introductorio que hace referencia a ello. Espero que lo hayan revisado. En todo caso, si no lo han revisado, lo revisamos juntos. Bien, voy a apagar mi cámara para que la transmisión sea nítida, porque en realidad la clase del día de hoy, más allá de ver conceptos, más allá de revisar teoría, vamos a ver un caso práctico. Y el caso que vamos a visualizar luego del video introductorio es un caso sobre el Banco de Crédito del Perú. Es un caso sobre cómo es que ellos administran, digamos, llevan a cabo la gestión de sus tecnologías de la información y cómo es que están aplicando lo que es la seguridad de la información y la seguridad informática. Es un caso interesante porque les va a ustedes también a permitir ver cómo es que se lleva esto a cabo. Bien, entonces vamos a presentar el video introductorio para resumir toda esta teoría que es extensa, que es densa, y luego vamos a ver cómo se ha aplicado en el caso del banco de crédito como ejemplo, referencia, claro está. Bien, entonces empecemos. Hola mundo, somos ClauSeguro, una empresa líder en desarrollo de soluciones en la nube, seguridad de la información y privacidad. Mi nombre es Liliana, soy consultora de seguridad de la información de ClauSeguro y hoy les voy a hablar de la importancia de tener un sistema de gestión de seguridad en su empresa. Bienvenidos. En ClauSeguro trabajamos para fomentar e impulsar la seguridad de la información y su implementación en las empresas y organizaciones. A diario estamos amenazados por riesgos que ponen en peligro la integridad de nuestra información y con ello la viabilidad de nuestros negocios. Riesgos que provienen no solo desde el exterior de nuestras empresas, sino también desde el interior. Para poder trabajar en un entorno como este y de forma segura, las empresas pueden asegurar sus datos e información de valor con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información, o como sus siglas lo indican, SGSI. A lo largo de los próximos minutos voy a detallar las ventajas de implantar este sistema en sus empresas y algunos tips sobre cómo hacerlo. Podríamos definir un sistema de gestión de seguridad de la información como una herramienta de gestión que nos va a permitir conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la seguridad de la información en la empresa. Es decir, que gracias a este sistema podremos analizar los posibles riesgos, establecer las medidas de seguridad necesarias y disponer de controles que nos permitan evaluar la eficacia de estas medidas y de este modo
podremos anticiparnos a los posibles problemas y estar preparados en el caso de cualquier contingencia. Pero antes de comenzar a ver las características de este tipo de sistemas, es importante diferenciar entre seguridad informática y seguridad de la información. La primera, la seguridad informática, se refiere a la protección de las infraestructuras, de las tecnologías de la información y comunicación que soportan nuestro negocio. Está relacionada directamente con el área de tecnología de cualquier empresa. Mientras que la seguridad de la información se refiere a la protección de los activos de la información fundamentales para el éxito de cualquier organización y está relacionada con todos los procesos de las empresas al ser esta misma un proceso transversal, por lo que dependerá directamente de una presidencia o de una junta directiva. Al identificar los activos de información, tenemos que tener en cuenta que estos pueden proceder de distintas fuentes de información dentro de la empresa y que pueden encontrarse en diferentes soportes como papel o medios digitales. Además, es necesario considerar el ciclo de vida de la información, ya que lo que hoy puede ser crítico para nuestro negocio puede dejar de tener importancia con el tiempo. Como pueden ver, el ciclo de vida de la información parte de una recolección de datos que luego serán procesados para luego ser guardados o custodiados y por último, dentro de un marco legal de estudios. Todo activo de información tiene un propietario. Generalmente el propietario es el dueño del proceso. El dueño del proceso va a tomar todas las medidas necesarias para proteger estos activos de información a su cargo y asignarles la clasificación correspondiente. Como hemos visto con anterioridad, para garantizar la seguridad de toda esta información, podemos contar con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información. Para su implementación, se va a requerir de una metodología. En Claro Seguro nos basamos en ISO 27001. Esta metodología nos va a permitir, en primer lugar, analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información. En segundo lugar, nos facilitará la definición de procedimientos de trabajo para mantener su seguridad. Y por último, nos ofrecerá la posibilidad de disponer de controles que permitan medir la eficacia de las medidas tomadas. ¿Por qué? Porque la información es un valioso activo del que depende el buen funcionamiento de una organización. Mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad es esencial para alcanzar los objetivos de negocio. ¿Y por qué 27001? Porque es un estándar a nivel internacional y es el más popular que existe en toda América Latina. Las normas, actualmente en Colombia, son de carácter voluntario. Nadie obliga o vigila su cumplimiento. Sin embargo, su uso por millones de empresas facilita el entendimiento entre países y organizaciones. Las normas también contribuyen a mejorar la seguridad y la calidad de los productos y servicios que utilizamos todos los días. En ese orden, un sistema de gestión de seguridad de la información permite todo esto mediante acciones, las cuales veremos a continuación. Estas acciones van a proteger a nuestra organización frente a amenazas y riesgos que puedan poner en peligro la continuidad de los niveles de competitividad, rentabilidad y conformidad legal necesarios para alcanzar los objetivos del negocio. De esta manera, conseguiremos mantener el riesgo para nuestra información por debajo del nivel asumible por la propia organización. Es importante hablar de riesgos, muy importante, ya que la mayor parte de la información reside en equipos informáticos, soportes para almacenamiento y redes de datos enmarcados dentro de lo que se conoce como sistemas de información. Estos sistemas de información están sujetos a riesgos y amenazas que pueden generarse, como lo dijimos anteriormente, desde dentro de la propia organización o desde el exterior. Existen riesgos físicos como incendios,
inundaciones, terremotos o vandalismo que pueden afectar la disponibilidad de nuestra información y recursos, haciendo inviable la continuidad de nuestro negocio si no estamos preparados para. Por ejemplo, también existen los riesgos lógicos relacionados con la propia tecnología y que, como hemos dicho, aumentan día a día. Hackers, robos de identidad, spam, virus, robos de información y espionaje industrial, solo por nombrar algunos, pueden acabar con la confianza de nuestros clientes y nuestra imagen en el mercado. Para proteger a nuestras organizaciones de todas esas amenazas, es necesario conocerlas y afrontarlas también de una manera adecuada. Para ello, debemos establecer unos procedimientos adecuados e implementar controles de seguridad basados en la evaluación de los riesgos y en una medición de su eficacia. Dicho esto, una adecuada gestión de riesgos por medio de un sistema de gestión de seguridad de la información va a permitir preservar la confidencialidad, entendida como la información que es accedida solo por quienes están autorizados para hacerlo, la integridad, que implica la exactitud con la que la información nos es presentada, y la disponibilidad, que nos habla de poder acceder a la información en el momento en cuanto ésta es requerida. Todo esto al interior de la empresa, ante los clientes y ante las partes interesadas en el negocio. Esta normativa con la que construimos una metodología propia en Cloud Seguro nos va a permitir disminuir de forma significativa el impacto de los riesgos sin necesidad de realizar grandes inversiones en software y sin contar con una gran estructura de personal. Los beneficios de un sistema de gestión de seguridad de la información pueden ser muchos, pero los voy a resumir en 5. En primer lugar, obtenemos una reducción de riesgos debido al establecimiento y seguimiento de controles sobre ellos. Con ello, lograremos reducir las amenazas hasta alcanzar un nivel asumible por toda nuestra organización. De este modo, si se produce un incidente, los daños se minimizan y la continuidad del negocio está asegurada. En segundo lugar, se produce un ahorro de costos. Esto quiere decir que se eliminan las inversiones innecesarias o las ineficientes, como las producidas por desestimar o sobreestimar los riesgos. En tercer lugar, la seguridad se convierte en una actividad de gestión. La seguridad deja de ser un conjunto de actividades más o menos organizadas y pasa a transformarse en un ciclo de vida metódico y controlado en el que participa toda la organización construyendo una cultura en seguridad de la información. En cuarto lugar, la organización se asegura del cumplimiento de la legislación vigente y se evita correr con riesgos y costos imprevistos. La empresa se asegura del cumplimiento del marco legal que protege a la empresa de aspectos que probablemente no se habían tenido en cuenta anteriormente. Por último, obtener una certificación del sistema de gestión de seguridad de la información va a contribuir a mejorar la competitividad de la empresa en el mercado, haciéndola diferente a las empresas que lo han conseguido y haciéndolas más fiables e incrementando su prestigio. Pero, ¿por qué certificarse? Bien, sencillo. Una certificación mejora la imagen y confianza de nuestra empresa entre los clientes, proveedores y socios. La exigencia de un certificado es el modo de garantizar un equilibrio en las medidas de seguridad entre las partes al hacer negocios. Vamos a hablar de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. La implementación es una decisión estratégica que debe involucrar a toda la organización y que debe ser apoyada y dirigida desde la dirección. Su diseño dependerá de los objetivos y necesidades de la empresa, así como de su estructura.
Estos elementos son los que van a definir el alcance de la implementación del sistema, es decir, las áreas que van a verse involucradas en el cambio. En ocasiones, no es necesario un sistema que implique a toda la organización. Puede ser que sea solo necesario en un área, en una sede en concreto o en un proceso de negocio. El tiempo de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información varía en función del tamaño de la empresa, el estado inicial de la seguridad de la información y los recursos destinados a ello. Pero podríamos estimar que su duración es de entre 6 meses y un año para evitar que quede obsoleto. Cloud Seguro, dentro de su metodología, utiliza también el modelo PHBA, el cual permite que el sistema de seguridad se mantenga en continua evolución. PHBA es planear, hacer, verificar y actuar. La continua evaluación de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información debe estar documentada, para lo que utilizaremos los 5 tipos distintos de documentación que representamos en esta estructura piramidal. En la cúspide de la pirámide se sitúan los objetivos fundamentales de la gestión de seguridad de la información, resumidos mediante el acrónimo CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Siguen en segundo lugar las políticas, que sientan las bases de la seguridad, indican las líneas generales para conseguir los objetivos de la organización sin entrar en detalles técnicos, además que deberán ser conocidas por todos quienes integran la empresa. En tercer y cuarto lugar están los planes y procedimientos que permiten el desarrollo de los objetivos marcados por las políticas. En quinto lugar aparecen las tareas u operaciones que constituyen el desarrollo de los procedimientos. En ellas se describen los comandos técnicos que se deben realizar para la ejecución de los procedimientos. Y en último lugar, se encuentran los registros, que evidencian la efectiva implementación del sistema y el cumplimiento de los requisitos. Entre estos requisitos se incluyen indicadores y métricas de seguridad que permiten evaluar la consecuencia de los objetivos de seguridad establecidos. La primera fase del modelo en PHBA para la implementación del sistema es la fase de planeación. Durante esta fase se realiza un estudio de la situación de la organización desde el punto de vista de la seguridad para estimar las medidas que se van a implementar en función de las necesidades detectadas. Ahora, no toda la información de la que disponemos tiene el mismo valor o está sometida a los. Por ello, es importante realizar una identificación de los activos de información y un análisis de riesgos que valore dichos activos de información y vulnerabilidades y amenazas a las que están expuestos. Asimismo, es necesaria una gestión de dichos riesgos para reducirlos en la medida de lo posible. Con el resultado obtenido en el análisis y la gestión de riesgos, estableceremos unos controles que nos permitirán minimizar los riesgos. En la fase de ejecución se lleva a cabo la implantación de los controles de seguridad seleccionados en la fase anterior. Estos controles se refieren a los controles técnicos, así como a la documentación necesaria. Esta fase también requiere un tiempo de concienciación y formación para dar a conocer qué se está haciendo y por qué al personal de la empresa. La tercera fase de nuestro modelo es la fase del seguimiento. En ella se evalúa la eficacia y el éxito de los controles implementados. Por ello, es muy importante contar con registros e indicadores que provengan de estos controles. El modelo se complementa con la fase de mejora, durante la que se llevarán a cabo las labores de mantenimiento del sistema. Si durante la fase anterior de seguimiento
se ha detectado algún punto débil, este es el momento de mejorarlo o corregirlo. Al finalizar las 4 fases, se toman los resultados de la última y se comienza nuevamente la primera. Si el objetivo de la implementación de este sistema de gestión de seguridad de la información era la certificación, el ciclo completo tendrá una duración de 1 año aproximadamente, coincidiendo con las realizaciones de las auditorías de certificación que se realizan cada año en ISO 27001. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse a nuestro canal para ver más videos de seguridad de la información y otros temas que les aseguro llamarán su atención. Bien, entonces hemos visto de forma resumida qué es un sistema de gestión de seguridad de la información y naturalmente nos explica pues que hay una diferencia, ¿no?, entre seguridad informática y seguridad de la información. Bien, como ya nos ha explicado dentro del video introductorio, entonces vamos a ver cómo es que se ha aplicado, como les decía al inicio, en el caso de la entidad bancaria del Banco de Crédito del Perú y cómo es que finalmente están aplicando pues estas tecnologías, ¿no? Cuáles son sus tecnologías que ellos utilizan y cómo es que llevan a cabo pues la gestión, la administración de las mismas. Bien, a ver, vamos a continuar. Bien, dice antecedentes, en este caso los antecedentes están enfocados al BCP, al Banco de Crédito del Perú, que nos va a hacer una descripción breve de esta organización, de esta empresa. Naturalmente, cuando uno va a emplear o va, digamos, a aplicar el tema de gestión de seguridad o seguridad informática dentro de una empresa, pues primero hay que conocer a la empresa, ¿no? En este caso dice el Banco de Crédito del Perú es el banco comercial más antiguo del Perú, fundado como sociedad anónima el 3 de abril de 1889, con el nombre de Banco Italiano, comenzando, dice, su razón social en 1942 por la de Banco de Crédito del Perú. Se encuentra autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros para operar como un banco múltiple. En el año 1993, el Grupo Romero adquirió el grupo, en este caso, las acciones del Banco Popular de Bolivia, hoy en día Banco de Crédito de Bolivia, y durante los años 90, dice, la Oficina de Representación de Santiago de Chile desarrolló una interesante actividad, dado el notable incremento de los capitales chilenos invertidos en las empresas peruanas. En el año 2002, el banco realizó un cambio de identidad corporativa a la introducción de un nuevo logotipo sobre la base de sus atributos de solidez, flexibilidad y confianza. En el año, dice, 2005, el BCP adquirió la cartera de clientes, incluidos los intereses del Bank de Boston, N.A., sucursal de Perú, tanto a nivel local como un offshore, por un importe valorizado en 360 millones. Y a partir del año 2019, para ser exacto, en el mes de julio, los activos y pasivos de Credit Leasing pasaron a formar parte de las cuentas del banco, ¿no? Bueno, acá nos está haciendo una reseña histórica breve de esta entidad, de esta empresa. Naturalmente, pues antes de aplicar un sistema de gestión de seguridad, hay que conocer los antecedentes de esta, por lo menos hay que tener una información de qué tipo de empresa se trata, y naturalmente hay que conocer su identidad institucional. Parte de la identidad institucional de una empresa están enfocados en la misión y visión, que nos permite pues saber básicamente cuál es, digamos, el perfil, por así decirlo, de una empresa. Como visión, ellos buscan ser un banco líder, dice, en todos los segmentos y productos que ofrecen. Su misión, en este caso, es promover el éxito de nuestros clientes, dice, con soluciones financieras adecuadas para sus necesidades, facilitar el uso, el desarrollo de sus colaboradores, es decir, buscan que sus empleados se desarrollen, generar valor para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo de un país sostenible, o un país sostenible en todo caso.
Pues bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Cuando queremos aplicar un sistema de gestión de seguridad de la información, queremos aplicar de repente, en este caso, las normas ISO 27001, que son las políticas de seguridad. Ya hemos visto en algunas sesiones anteriores cuáles son esas políticas, y como complemento también hemos visto en el curso de gestión de servicios informáticos, que están en las hojas de información, por favor revisen. Uno cuando, digamos, está en una empresa y estamos a cargo de la seguridad informática, pues tenemos que proponer políticas o normas de seguridad. Hemos también hablado que las normas o políticas de seguridad deben de darse no solamente a nivel lógico, sino también a nivel físico. Porque como nos dice el video introductorio, digamos que el activo más valioso de una empresa, aparte de sus activos, que yo sé que son los principales, los activos de IT, de tecnologías de la información, information technology, lo que es de repente de esa manera pronunciar, pues naturalmente tenemos que primero identificar cuáles son sus activos en cuanto a sus equipos, para ver qué medidas proponemos para poder, digamos, salvaguardar dichos equipos a nivel de funcionalidad, es decir, que estos equipos no se deterioren, no se malogren, no sufran daño alguno frente a las distintas amenazas que existen, tanto a nivel físico como lógico, ¿no? Acuérdate que cuando hablamos de ese, no solamente estamos hablando a nivel de configuración, no solamente es hablar en el tema de malware, en el tema de configuración, sino también es aplicar seguridad física, incluso desde la recomendación en cuanto a la manipulación o el uso de estos equipos, de estos activos de TI, porque digamos, forma parte de sus activos dentro de la empresa. Un equipo, un servidor web, un servidor de base de datos, en este caso las laptops que utilizan cualquier dispositivo de entrada o salida de datos, forma parte de sus activos. Y claro, como dice el video, el activo más valioso de toda organización, no necesariamente de un banco, de cualquier organización, es su información, porque la información es la parte más sensible que tiene una empresa. Y como tal, pues debemos de ver la manera de cómo salvaguardar esta información, de tal manera pues que no sea robada, sustraída, modificada o en este caso pues mutilada, ¿no? Eliminada. Entonces hay que aplicar pues ciertas políticas o normas. Yo recuerdo hace más o menos una o dos sesiones atrás en el curso de gestión en este caso, gestión de servicios informáticos, les di un alcance, un ejemplo de cómo aplicar esas normas o políticas. Y muchas de ellas estaban incluso enfocadas a lo que es la manipulación de los equipos. Incluso recuerdo que tenían políticas, por ejemplo, para lo que es el acceso al correo electrónico. Habían cuentas de correo que iban a tener pues, bloqueado, por ejemplo, el acceso a las redes sociales, o el tema de estaba prohibido el uso de pendrives, los puertos habían sido bloqueados para que cada vez que metan un pendrive en los computadores, no sea reconocido, no sea leído, para evitar, digamos, la sustracción de la información o incorporación de algún malware vía pendrive. Entonces, el tema de la seguridad informática, que quede claro, no solamente va a nivel, digamos, de configuración, a nivel lógico, sino también incluso a nivel físico, ¿no? Y claro, naturalmente, pues las restricciones de esas políticas o de esas normas va a estar a cargo del área de sistemas. Ellos son los que van a proponer, digamos, cuáles van a ser esas políticas o normas de seguridad y que tienen que de una u otra manera buscar que los usuarios, los empleados estén concientizados sobre el uso de esas políticas o esas normas. Si tenemos empleados que no se concientizan sobre la magnitud, sobre el problema de evitar que la información pues, sea robada, sustraída, mutilada, eliminada, no simplemente, digamos, sufra la empresa la pérdida de la misma, pues obviamente va a perder parte importante la empresa en cuanto a la información que ellos manejan de sus múltiples procesos comerciales que existen. ¿No? No solamente estoy hablando de un área específica, no solamente estoy hablando de información de ventas o de compras, sino también incluso de recursos humanos, de logística, en fin. Una empresa maneja mucha información. Y también hay que entender que la información no necesariamente tiene que estar en forma digital. Puede que la empresa recién está pasando un proceso de sistematización y todavía existe información que se maneja de forma física. Entonces,
Nosotros como especialistas, ¿cómo salvaguardamos esa información? Que existe una empresa que todavía no está virtualizada, que todavía se encuentra de forma física. ¿Quién creen ustedes que van a custodiar, que va a ser el guardián o el custodio de esa información, de esos archivos, de facturas, de compras, etcétera, etcétera, que puede manejar una empresa? Pues va a ser el área de sistemas. Yo recuerdo en la primera o en la segunda sesión, cuando recién entrábamos a curso de auditoría y seguridad informática, hice mucho énfasis en que ustedes diferencien, por ejemplo, los conceptos de qué cosa es una amenaza, o qué cosa es un riesgo, o qué cosa es la vulnerabilidad, o qué cosa es, por ejemplo, los activos de TI. Y decíamos que los activos de TI no solamente es el hardware, no solamente es la parte física que puede existir a nivel de equipos de cómputo, sino también es la parte lógica, los software, los propios sistemas que manejan la empresa. Llámese un software de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil, forman parte también de lo que viene a ser en este caso los activos de TI de una organización. Por eso es importante que ustedes, para poder, digamos, elaborar un plan, no necesariamente un plan de repente a escala, pero por lo menos un plan a corto plazo. Existen planes, acuérdate, a largo y a corto plazo. Podrían ustedes tener un plan a largo plazo, pero por ahora podrían fijarse pequeñas metas, pequeños hitos que ustedes como especialistas quieren, digamos, implementar dentro de una empresa. Dice el dicho que no hay gestión, no hay peor gestión que la que no se hace. Es decir, no hay nada como que queremos cambiar cosas, pero no tomamos la decisión de cambiar esas cosas. O sea, que más allá de que queden en simples, digamos, principios, en simples anhelos, en simples deseos de que queremos cambiar o mejorar la seguridad informática de la empresa, es tomar acción. Es decir, ok, necesitamos, digamos, implementar un sistema de gestión de seguridad. Ok, preguntemos, analicemos, hagamos un reconocimiento, un inventario de cuáles son los activos tecnológicos de la empresa. ¿La empresa realmente tiene activos tecnológicos hoy por hoy? Sí. ¿A nivel de qué? ¿De hardware? ¿Existen activos a nivel de software? No, todavía no hay sistemas de información. La empresa todavía no ha implementado ni siquiera un software de escritorio. Ok, por ahora sus activos solamente son equipos, hardware, dispositivos, sus impresoras, sus ordenadores, sus laptops, no tiene más. E incluso de repente hasta su propia red. Ok, empecemos entonces primero por plantear políticas o normas de seguridad por allí, a nivel físico. Empecemos primero por las políticas a nivel físico. ¿Qué vamos a prohibir? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Que los empleados realicen con los equipos dentro de la empresa. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, desde lo más básico, desde la distribución de una red LAN, desde la distribución de los equipos, el hub, el switch, desde incluso el cableado, desde amarrar los cables, desde incluso, por ejemplo, ordenar ese patch panel, desde incluso, pues, hacer una serialización de las IPs, de tener todo un inventario de qué equipos tenemos, qué IP tiene cada equipo configurado, IP físico, cuál es la puerta de enlace, cuál es la MAC, es decir, hacer una gestión incluso de eso a nivel de equipos de configuración y tener claro que si pasa algún problema con determinada máquina o equipo de conectividad, podemos ubicar rápidamente cuál es su dirección IP e incluso hacer un tracer o en todo caso diagnosticar cuál es la falla, cuál es el problema que reporta el usuario. Porque acuérdense que aquí en auditoría de seguridad informática, más allá de proponer políticas y normas, si ustedes trabajan en el área de sistema, también van a ser los encargados de hacer gestión de seguridad de la información. Es también hacer gestión de servicios informáticos, porque va a recaer sobre el área de sistemas, sobre el área de soporte técnico, el apoyo al usuario. Entonces, aquí el tema va más allá solamente de hablar de seguridad informática, sino también es hablar de gestión de servicios informáticos. Dorotea dirá, profesor, eso es entonces hacer gestión de entrega, gestión de soporte. Claro, la gestión de entrega es cuando la empresa solicita la implementación de un software y hay que generar entregables, por eso se llama gestión de entrega. Pero recuerdo incluso que en una hoja de información que les proporcioné en el curso de gestión de servicios informáticos, hablaba, por ejemplo, de un proyecto de instalación de equipos y ahí había que hacer gestión de entrega. Entonces, la gestión de entrega no solo es el hacer sistemas, el desarrollar sistemas para la empresa, sino también implica, por ejemplo, hacer la gestión de algún entregable, de configuración, de instalación de algún equipo que está a cargo del área de soporte y que es responsabilidad de nosotros, digamos, verificar de que la entrega sea dentro de los plazos establecidos,
que el usuario pues quede contento, satisfecho con el trabajo, porque finalmente para eso existe el área de sistemas. La gestión, por ejemplo, de soporte de TI, pues tiene que ver con helpdesks, tiene que ver pues con tener una mesa de ayuda, digamos, de canalizar las N incidencias que puedan existir dentro de una empresa, que naturalmente pueden ser incidentes a nivel tecnológico en cuanto a su funcionamiento de sus equipos, o de repente algún incidente con respecto con ya sea por un tema de repente por mantenimiento, puede ser un reporte de que mira, la impresora no imprime porque es un tema de mantenimiento, el papel está atascado, la bandeja se rompió, en fin, etcétera. Pueden ser, digamos, incidentes desde lo más simple, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tiene el área de soporte? ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene el área de sistemas frente a esos incidentes? ¿Quién es el responsable de hacer seguimiento de estos incidentes? ¿Quién es el responsable de hacer un inventario de los activos de IT o de TI que tiene la empresa? ¿Qué amenazas son las que están expuestas? Incluso también, por ejemplo, determinar cuáles son los riesgos, hacer incluso un análisis de probabilidad de impacto para determinar a futuro qué impacto podría tener en la empresa si es que perdemos algún activo o si es que algún activo no está disponible. ¿Cómo manejamos esa situación con los usuarios? Porque recuérdate que también tenemos que establecer buenas relaciones estratégicas con los empleados de la empresa. Más aún si es que ustedes laboran dentro de la empresa en el área de sistemas y de una u otra manera van a tener contacto directo con los empleados. Si ustedes son una empresa tercero, en el caso, por ejemplo, de alguien que creo que aquí hay una persona que labora en una empresa que brinda, por ejemplo, el servicio de Internet, entonces aquí es distinto, es una empresa diferente, porque naturalmente, pues lo que hace esta empresa es brinda un servicio, ¿no? Brinda un servicio, probablemente también ofrezca productos, seguramente, cuando vende sus equipos, pero se debe, ya no es una empresa que se deba a sí misma, se debe a sus clientes, y sus clientes pueden ser desde personas naturales hasta personas jurídicas. Entonces, todo ese tema, toda esa visión es lo que ustedes tienen que tener, básicamente una visión holística. El tema de sistemas, el tema de, por ejemplo, de soporte técnico, no solamente abarca la auditoría y la seguridad informática, sino también abarca la gestión de servicios informáticos, porque incluso la auditoría viene a ser un elemento o un componente que forma parte de la gestión de servicios, ¿no? Si nosotros no visualizamos o no aplicamos políticas o normas de seguridad dentro de una empresa, lo primero que van a decir es el responsable es el área de sistemas, porque el jefe de sistemas no está haciendo una buena gestión, porque no es lo suficientemente competente para poder haber determinado, digamos, evaluado qué amenazas estábamos expuestos la empresa en cuanto a sus equipos, por qué perdimos la información que existía en el servidor de la base de datos, qué pasó con el área de sistemas, no había un DBA, no había un Database Administrator, no había un auditor de sistemas, no había un ingeniero de sistemas o un técnico que conozca del tema de seguridad informática, no aplicaron políticas de seguridad a nivel físico, no implementaron servidores proxy. El tema que exista malware dentro de la empresa o dentro de sus equipos es porque nadie proxió ciertas páginas, porque los usuarios entraban desde las páginas lícitas a las ilícitas, donde muchas de ellas es de repente de contenido adulto explícito, ya saben a qué me refiero, y por ahí terminan descargando no uno, sino muchos malware, troyanos, en fin, acuérdense que hay varios tipos de malware. Y finalmente, pues se terminaron infectando no solamente un equipo, se terminó infectando toda la red. Entonces tiene que haber un responsable. Oye, ¿quién era el encargado de, por lo menos, ver el tema de configuración de la red? Entonces, oye, eso se pudo trabajar con un servidor proxy, ¿por qué no lo implementaron? ¿Quién está a cargo de esa área? ¿Quién es el responsable? Ah, fue fulano de tal. Ok, este señor definitivamente ha hecho una mala gestión, porque hemos perdido nuestra información, porque no ha habido una gestión adecuada, no ha tenido visión holística, no ha analizado la problemática que tiene la empresa, no ha entendido la organización cuál es su perfil en cuanto al business process, a su proceso de negocio, a su proceso comercial, no ha conocido a la empresa. ¿Cómo tú conoces a una empresa? A través de su reseña histórica, como dice la lámina aquí en la clase, ¿no? A través de los antecedentes, conociendo su misión y visión de la empresa, porque la misión y visión de la empresa forma parte de la identidad institucional.
conocer en este caso el organigrama de esa organización, porque es importante incluso yo saber cuántas áreas existen dentro de esta empresa, quiénes son, digamos, las personas que laboran en cada área, quiénes son los jefes de área. No es dable, ¿no? Que, por ejemplo, tú labores en una empresa y no conozcas quiénes son los jefes de área, quiénes laboran en cada área, con quiénes vas a tener trato directo, a quién le vas a hacer la gestión de soporte, a quién le vas a hacer de repente la gestión de entrega. Puede que en algún momento llamen a Tacas o llamen a Medina y le digan, señores, tenemos que, por favor, en esta área, necesitamos que, digamos, instalen 2 impresoras, una monocromática, una color, pero estas tienen que trabajar con conexión a Internet, porque, o con conexión de red local, porque en este caso, en esta área, no solamente vamos a imprimir los del área de ventas, vamos a compartir la impresora con el área de repente de logística, que la oficina está al frente, o vamos a compartir de repente la impresora con la gerencia general. Puede ser que en un solo piso, por el momento, no quieren poner la impresora en el pasadizo, y lo que quieren hacer es instalarla dentro de un área, en este caso un área de ventas. Entonces, ¿hay que hacer gestión? Sí, porque la pregunta es, ¿y quién es el encargado de hacer la instalación o la configuración de estos equipos? ¿Quiénes son los encargados de hacer, por ejemplo, la configuración de compartición de la impresora en red? Que puede sonar tonto, que puede decir, pero eso es algo sencillo. Sí, pero ¿y si falla? ¿Y si no hay conectividad? ¿Y si no hay señal? ¿Quién es el responsable? Es el área de sistema. Y si, por ejemplo, se malogra el equipo, deja de funcionar o por allí en el tiempo falló la impresora, la pregunta es, ¿quién gestiona los activos de IT? El área de soporte. Y que no hicieron, digamos, no han hecho la prevención de un mantenimiento. El equipo terminó dañándose porque simplemente no hicieron mantenimiento. Entonces, va a recaer naturalmente toda la responsabilidad de los activos de IT de una empresa. Cuando decimos activos de IT, estamos hablando de los activos tecnológicos, de sus equipos, de sus, por ejemplo, llámense impresoras, laptops, dispositivos, de todos los equipos tecnológicos que la empresa tenga, naturalmente, va a ser responsabilidad del área de sistemas de que estos equipos sigan su normal y correcto funcionamiento. Para eso es importante considerar un sistema de gestión de seguridad de la información. Puede que alguien diga, profesor, pero es muy complejo aplicar políticas ISO 9001. Insisto, no hay gestión, no hay progestión de la que no se haga. Ok, no estamos todavía preparados, puede ser porque no tenemos todavía, profesor, la experiencia suficiente necesaria para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Perfecto, pero empecemos por algo. Empecemos por identificar cuáles son esos activos de TI. Empecemos primero por hacer un reconocimiento de la empresa en cuanto a sus equipos tecnológicos, a nivel de hardware, a nivel de software. Propongamos políticas, propongamos normas. No podemos aplicar toda la ISO 27001, ok, pero por lo menos leímos, vamos a por lo menos interesarnos de qué trata la ISO. Por lo menos leer y decir, mira, de todas estas políticas, yo soy consciente, estoy en capacidad, buenos días Romero, estoy en capacidad de poder aplicar de repente ciertas políticas. No voy a aplicar el 100%, pero por lo menos voy a tomar de la ISO estas políticas de seguridad a nivel físico y a nivel lógico. Por ahora, ya estás tomando acción. Por lo menos ya estamos tomando acción. Mañana más tarde, al tener tú identificado los activos de la empresa, a tener tú identificado cuáles son las amenazas y qué riesgos son los cuales se puede estar expuesto, pues puedes ir planteando a futuro, a largo plazo, un plan de gestión de seguridad de la información. Claro, naturalmente para eso también la empresa necesita en algún momento, como dice el video, la certificación. La certificación en lo que es ISO 27001 en una empresa, créeme, que cuesta, no es fácil, digamos, obtener un certificado. Esto, incluso para certificarse, la empresa tiene que pagar para que la evalúen. Y esto cuesta varios miles de dólares. Pero tú sabes qué efecto va a tener cuando vaya el cliente y vea en su página web o vea de repente no sé, en colgado el diploma, el certificado en la entrada de la empresa, que le diga, mira, somos una empresa certificada, tenemos ISO 9001, le va a dar un caché, un plus, como se dice, un estatus a la empresa, que la va a poner en una posición superior dentro de su ámbito a nivel de sus competidores. Entonces, definitivamente, eso a largo plazo va a ser, digamos, retribuido a través de sus ingresos.
porque como cliente yo pues, voy a tener que obviamente buscar los mejores equipos o de repente buscar los mejores productos dependiendo del rubro comercial de la empresa, claro está, y digo, no, yo apuesto por esta empresa porque tienen ISO 9001, o sea, tienen sus procesos definidos, cualquier problema que exista ellos me lo van a solucionar, porque es una empresa seria, o sea, digamos que la ISO le da cierta seriedad a la organización. Bien, habiendo comentado esto, entonces es importante también reconocer cuál es el organigrama. En el caso planteado del banco de crédito, como observamos, pues tienen varias áreas, ¿no es cierto? Tienen pues desde por ejemplo, el tema del planeamiento financiero, el tema de la banca mayorista, pues tienen también la gestión de activos a nivel financiero, tienen también su banca minorista, y bueno, en cada una de esas áreas tienen representantes y actores que tienen un papel fundamental dentro de la organización. No vamos a entrar a detalle el organigrama, simplemente lo estamos mostrando para conocer y decir, bueno, ok, sí, pues tengo que hacer un reconocimiento de su organigrama de la empresa. Antes de hablar de lo que es sistema de gestión de seguridad en una organización, tenemos que identificar cuáles son los factores que conllevan a un inadecuado, a un mal modelo de gestión de seguridad en la información. ¿Qué factores pueden hacer que de una u otra manera el modelo de gestión de seguridad en la información que queramos implementar fracase? Y eso es lo que queremos un poco ver. Bien, modelo inadecuado de gestión de seguridad de la información. Un modelo inadecuado tiene que ver con la política de la seguridad existente que queramos implementar, o la que ya existe en todo caso, no esté alineada con los objetivos del negocio. Es decir, si planteamos una política de seguridad, digamos, en una empresa que no se alinee con lo que la empresa quiere lograr a largo plazo, no está alineado a los objetivos de negocio de esa empresa, entonces créeme que no va a tener éxito nuestro modelo de gestión de seguridad. En otras palabras, si hacemos copy-paste, mira, pues me he encontrado un plan o un modelo de gestión de seguridad completito de una empresa en internet y como tengo que presentar a la gerencia voy a hacer control-C, control-V y lo presento. Y de repente cuando empiezan a leer el plan, en este caso el sistema de gestión que quieres implementar estas políticas, estas normas, se van a dar cuenta que la realidad que tú has plasmado en escrito no tiene nada que ver con la realidad existente. Cuidado con eso. Cuidado con proponer cosas que de repente en la empresa no tienen, ¿no? Y ahí nos damos cuenta pues que ese plan o ese modelo de gestión de seguridad, esas políticas que queremos implementar no se ajustan a la realidad de esa organización. Y eso nos vamos a dar cuenta rápidamente cuando empecemos a leer dichas políticas o dichas normas, ¿correcto? Y no correspondan a la realidad de la empresa. Entonces, cuidado con eso. Entonces, este es un modelo inadecuado de gestión de seguridad, dice eso, el aplicar políticas de seguridad en una empresa que no estén alineadas con los objetivos del negocio. Punto 2. No existe una valoración de los riesgos de seguridad, en este caso sobre los activos de información. Es decir, no hemos hecho una valoración de cuáles son esos riesgos de seguridad de la información o de seguridad informática sobre sus activos que existen dentro de la empresa. Si no valoramos o no hacemos una valoración de cuáles podrían ser esos posibles riesgos a los cuales va a estar expuesto la empresa a través de dichos activos, entonces definitivamente nuestro modelo no va a tener éxito. Punto 3. No se cuenta con un sistema de información adecuado para la gestión de riesgos. Profesor, tenemos que tener un sistema de información adecuado, dice, para la gestión de riesgos de seguridad. Claro, porque incluso los riesgos tenemos que gestionarlos. Es decir, debe haber un aplicativo, debe haber dentro de la empresa una aplicación, un software que ya hay, lo venden, la empresa lo puede adquirir, o por lo menos nosotros proponer llevar un registro interno, aunque sea en Excel o en cualquier programa, por lo menos documentar cuáles son los riesgos de seguridad a los cuales la empresa está expuesto y debemos de hacer una gestión, un control de todos esos riesgos y decir, de estos 20, 30 riesgos que habíamos identificado, ¿cuántos se han logrado a cristalizar? ¿Cuántos se han logrado digamos, a cumplir en el tiempo? De estos 10, de estos 15, de estos 20 riesgos, solamente se han cumplido 3 o 4. Ok, entonces va. Y finalmente, ¿qué pasó con esos riesgos? Pusieron en jaque a la empresa, se llegaron a solucionar parte de las amenazas que existieron y que nos llevaron a esos riesgos, se solucionaron. ¿Qué pasó? O sea,
llevar un historial de todo lo que sucede es importante, porque eso genera conocimiento para la empresa, para el área de sistemas, para hacer lo que se llama mejora. Acuérdense que en el video hablan de planificar, de hacer, ¿no? de actuar, del verificar y de actuar, el famoso PHVA, ¿sí? Planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, es importante también considerar eso. Punto 5. Los colaboradores no conciben la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. Los empleados tienen que tener en cuenta que estos dos conceptos son totalmente distintos. En el video nos explica que seguridad informática no es lo mismo que seguridad de la información. Uno tiene que ver con salvaguardar de TI, los activos de tecnologías de la información y comunicación, los activos de este TICS, y la seguridad de la información, pues es otra cosa, no es lo mismo. Entonces, tiene que haber una diferencia entre ambos y los proveedores tienen que ser conscientes que no es lo mismo. Muy bien, como punto 5, dice el que no exista una participación activa de toda la organización en la definición de controles de seguridad basados en evaluación de riesgos. Profesor, no entiendo, ¿qué es eso de controles de seguridad? Te explico. Más allá de identificar los riesgos a los cuales están expuestos los activos de una empresa, más allá de evaluar cuáles son esos riesgos de seguridad, tenemos que aplicar controles de seguridad. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos esos controles? En la norma ISO. En la norma ISO están definidos esos controles y nosotros simplemente tenemos que aplicar esos controles dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Ok? No es que vamos a inventar la pólvora, ya está, simplemente hay que utilizar o hay que proponerlo en todo caso. Como punto 6, la falta de concienciación o concientización, por así decirlo, de apropiación y conocimiento en temas de seguridad por parte de todos los colaboradores. Es decir, en otras palabras, la falta de conciencia, el de hacer propio, ¿correcto? Y el conocer por parte de los colaboradores. Acá hay un punto importante, un punto clave, que hablábamos en otro curso que iban conmigo, que yo les decía, es importante que ustedes concienticen al usuario sobre el tema, la magnitud de qué pasaría si la empresa pues pierde su información. Y muchas de las cosas que suceden en una empresa es a raíz del usuario. ¿Alguien me puede decir por qué terminan hackeando las cuentas de correo? ¿Por qué terminan hackeando los sistemas de información? ¿Por qué se terminan robando los datos de la empresa? Muchas veces es por culpa del usuario, por culpa del empleado, porque claro, aplicaron ingeniería social, es una técnica, porque por ahí alguien dejó un USB en el baño con 32, 1 giga, alguien lo encontró y como dicen, ¿no? Abrió la carpeta y de repente decía fotos, videos, y a veces las personas son medias morbosas. Conectan el USB en la laptop porque quieren ver la foto, hacen doble clic y dicen, no pasa nada, se abrió la carpeta y se cerró. A ver, entre la carpeta no hay nada, pero no sabía que había un troyano, un malware que ya se descargó y que empieza pues a robar información. Y ese es su objetivo, ese es su cometido y se va a instalar de repente en el disco C. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos termina infectando toda la red. ¿Qué aplicaron? Ingeniería social. ¿De quién fue la culpa? Del empleado. Y también es culpa del área de sistemas, porque ¿por qué no aplicaron como norma política el bloqueo de los puertos USB en los ordenadores, en las laptops? Y de esa manera evitamos que se roben información y que también, digamos, ingresen o extraigan data de la empresa. ¿Por qué? Porque hemos aplicado una política de seguridad que se llama bloqueo de puertos, bloqueo de los memorias USB para evitar el uso de pendrive. Y si hablamos a nivel de conectividad a nivel web, pues implementate un servidor web, en este caso un servidor proxy, que hagas tú un bloqueo de ciertas páginas a las cuales tú definitivamente, según gerencia, está prohibido ingresar desde el uso de redes sociales, solamente la red corporativa, la intranet y el correo institucional, el resto prohibido, no está permitido ingresar a esas páginas, porque puede naturalmente el usuario terminar mandando la información de la empresa afuera, como por ejemplo el registro de almacén, el registro, por ejemplo, del precio de sus productos. Ustedes saben que la competencia siempre para mejorar los servicios que hacen, buscan a la competencia, infiltran a alguien, que es una técnica, incluso se dio un caso, han habido casos que
uno termina trabajando por una empresa, tenés un empleo, pero este de repente está haciendo otro ingreso por la competencia para que, digamos, postule, ingrese en la empresa, el típico caballo de Troya, y termine pues, oye, necesito la lista de sus órdenes de compra, mira, necesito saber quiénes son sus proveedores de mi competencia, así que bájame esa información, quiero los números telefónicos, las cuentas de correo de los proveedores, quiero saber la lista de compras, qué cosas compran ellos, a qué precio lo compran, con qué tarifa manejan, con qué proveedores manejan, y toda esa información lo tienen en su sistema de información. Y a veces hay gente, digamos, hay empresas, la competencia que es muy desleal, hace eso, infiltra a un empleado dentro de otra empresa. ¿Y cómo lo detectas? ¿Cómo lo detectamos? El típico caballo de Troya. Entonces, se dan cuenta que las cosas van mucho más allá simplemente de configuraciones y de tener, pues, digamos, un documento estructurado con normas y políticas. Es ver la efectividad que va a tener estas políticas dentro de la empresa, cómo las cumplimos, cómo las llevamos a cabo, de qué manera controlamos, verificamos que esas políticas realmente se están cumpliendo, jóvenes. Muy bien, otro inadecuado modelo de gestión tiene que ver como, por ejemplo, dice, la falta de un adecuado gobierno de seguridad en la entidad, lo que yo te decía, ¿no? Si es que no tenemos por política, o el área de sistemas no ha visualizado, no ha concientizado el tema de seguridad para la empresa y no tiene políticas de seguridad, entonces va a ser definitivamente una mala gestión. Bien, entonces estos son algunos puntos importantes que debemos de considerar, digamos, evitar para tener un modelo de gestión de seguridad con éxito. Tenemos también que hacer un análisis e identificación de los activos de tecnologías de la información. Es decir, tenemos que hacer un análisis, una identificación de cuáles son esos activos de IT de la empresa. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es, pues, identificar cuáles son los activos de la organización en la cual queremos implementar un sistema de gestión de seguridad. Y aquí, naturalmente, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuáles son estos activos. Para el BCP específicamente, sus activos van más allá simplemente de lo que son los equipos, van más allá de los dispositivos de entrada y salida, van más allá de su hardware, de sus dispositivos de TI que pueden ellos tener. También están dentro de sus activos considerados, o se han considerado los programas que estos utilizan, los programas que el banco utiliza, es decir, los software. También está como activo su personal, el personal que labora, es decir, sus empleados para el BCP también forman parte de sus activos. Los servicios que ofrecen también es parte de sus activos. Y finalmente, sus instalaciones, porque aquí estamos hablando de activos a nivel global. No solamente me estoy centrando en activos de TI. Si a mí me dicen activos de TI, bueno, hardware y software. Ellos han hecho una clasificación de sus activos como empresa, como organización. Sus locales, sus sedes, sus sucursales, sus instalaciones también forman parte de sus activos para ellos y quieren naturalmente salvaguardar también la integridad de ellos. El BCP dice cuenta con la Dirección de Producción y Tecnología que tiene por objetivo proveer y administrar los recursos de Technology Information, tecnologías de la información de las principales áreas del banco. ¿Para qué? Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Tacas dirá, profesor, esto lo vimos en el video, esos tres principios. Sí, porque justamente la seguridad informática, Tacas está en función a eso, a garantizar la integridad, la confiabilidad y disponibilidad de la información que cuenta una empresa. La Dirección de Producción y Tecnologías desarrolla muchas actividades propias de la seguridad de la información, pero en muchos casos también dicen funciones relacionadas con la seguridad de la información, lo cual genera riesgos debido a las vulnerabilidades. Y justamente el tema aquí es nosotros como especialistas reconocer cuáles son esas vulnerabilidades, dónde están los puntos débiles que existen dentro de la empresa, como por ejemplo la falta de controles adecuados, la seguridad de la información, siendo necesario, dice, realizar procesos de auditoría. ¿Cuánto importante es auditar? ¿Cuánto importante es controlar, verificar que lo que queremos implementar realmente se está cumpliendo, que no solamente quede en papel? Con el único fin, con el único propósito de salvaguardar los recursos tecnológicos y el acceso a esos activos más preciados que maneja, en este caso, la empresa. ¿Correcto? Bien, esto lo hemos visto ya. Aquí está el ejemplo. Aquí lo que hacemos primero es identificar cuáles son los activos de la empresa. Pues hacemos una tablita donde tengamos pues tres categorías. En este caso, pues ya hemos visto cuáles son los activos para el banco,
Están sus instalaciones, está el hardware, el software, su personal, sus servicios, etcétera. Y dentro de cada categoría que se le ha dado, pues tiene una lista de activos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sus instalaciones está pues el data center. ¿Cuántos hay? Uno. ¿Existe un rol o una función? Sí. ¿Qué función cumple el data center? El centro de procesamiento dice principal y secundaria de información. ¿Quién es su responsable? Fulano de tal. En este caso, el responsable pues es el gerente de producción y tecnología. No se le ha puesto el nombre aquí, pero podríamos ponerlo. ¿Quién es la gerencia? Este responsable en qué área, en qué gerencia o en qué división trabaja. Para el banco se le llaman divisiones o gerencias. Dicen, trabaja en la dirección de producción y tecnología. O sea, este señor, ahorita no tenemos el nombre, no se le ha puesto, pero sabemos que ese es el cargo que tiene, es el responsable justamente de este activo. Y también es el responsable de ver el tema del monitoreo de los servicios informáticos. Eso es uno de los procesos que se realizan dentro de las instalaciones del data center. ¿Dónde está ubicado? Pues está ubicado en San Isidro. Y de esa misma manera tengo que hacer yo también la identificación para las demás categorías. Por ejemplo, a nivel de software, ¿qué activos tienen? Pues tienen bases de datos, backups, aplicativos de nómina, aplicativos web transaccional. Tienen también programas, por ejemplo, asociados al negocio. Tienen aplicativos de nómina, tienen plataformas de administración de base de datos, cuentan con sistemas CRM, cuentan con un sistema de grabación de llamadas, cuentan con un sistema de monitoreo y gestión de telecomunicaciones, cuentan con un sistema ERP, cuentan con sistemas de gestores de base de datos. Entonces, nos damos cuenta pues que tienen una serie de programas y de software. Imagínate si Tacas quiere hacer un sistema de gestión de seguridad en su empresa y hace un copy-paste. Entonces, profesor, voy a, todo lo que me he encontrado en internet o lo que usted me ha proporcionado lo voy a presentar. Y habría que ver si es que su empresa de tacas, ellos manejan los mismos procesos que un banco, definitivamente que no. De repente algunas cosas sí, ¿no? Como yo le diría, bueno, en tu empresa tacas manejan llamadas telefónicas, sí, entonces deberían tener un sistema de grabación de llamadas, deberían tener también un sistema de control de acceso. De repente ellos no necesariamente tienen un sistema RP, pero sí tienen un sistema CRM. De repente ellos no tendrán toda una plataforma para la inclusión de la base de datos. Eso de repente no existe. O sea, me dejo entender, cada empresa es una realidad distinta, manejan sus propios activos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es primero identificar cuáles son esas categorías, cuáles son esos activos, cuál es la cantidad que se maneja, quién es el responsable, ¿correcto? ¿Qué rol cumple dentro de la organización? Y qué procesos tiene, digamos, por encargo realizar y dónde están ubicados. Por eso es importante la identificación de los activos y hacerlo a ese detalle. Cuanto más detallado tenga los activos, mucho mejor va a ser la gestión de la misma. ¿Hay que hacer un inventario? Pues naturalmente, debemos inventariar estos activos, hacer una sumatoria, si es que lo van a manejar por categorías. De repente, para Tacas, estoy tomando la empresa de, el ejemplo de Compurred. De repente Compurred dice, profesor, para nosotros o para las empresas únicamente sus activos es el hardware, el software, sus instalaciones y los servicios. El personal no. Bueno, eso es parte de la empresa. Si ellos no lo consideran al personal como parte de sus activos valiosos, pues tema de ellos. Pero por lo menos sí el hardware, el software, las instalaciones, incluso los servicios que ofrece. Eso finalmente forma parte de sus activos como empresa. Ojo, no estoy hablando de activos de TI, Medina. Ojo por ahí, pala, ¿sí? No confundir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos simplemente un inventario para esta empresa, para esta entidad bancaria, esos son sus activos. Se ha hecho una sumatoria y se ha determinado del 100%, que en este caso son más o menos 2.328, que es el 100%, se ha determinado el grado de porcentaje que representa cada uno de esos activos. Y aquí tenemos una curva interesante, como es, por ejemplo, que más del 80% de sus activos son sus equipos. Y el activo, digamos, menor, en este caso es su data center, que ya nos decíamos que tenía un centro de datos, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer primero. Identifiquen una empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es el organigrama, reconocer eso, reconocer los activos, hacer un inventario, por lo menos tener mapeado quién es responsable de qué cosa, quién es responsable del servidor de la base de datos, quién es responsable de los aplicativos informáticos, etc. O sea, hagan eso primero, una identificación de activos
y hagan un inventario de los mismos. Lo otro que tenemos que hacer luego es la identificación de las amenazas a las cuales van a estar expuestos estos activos del banco. Es decir, tenemos que identificar cuáles son finalmente esas amenazas para poder aplicar gestión. Y aquí tenemos incluso, por ejemplo, típicas amenazas que se pueden dar y que se pueden dar en varios activos. Ojo, una amenaza es el abuso de privilegios. Otra amenaza es el acceso no autorizado. Otra amenaza es los ataques externos e internos, es decir, hacking no ético. Está también, por ejemplo, como amenaza el cambio de privilegios sin autorización. Los desastres naturales. ¿Se acuerdan en la primera sesión? No sé si se recuerdan, jóvenes, cuando hablábamos que los desastres naturales también estaban considerados como una amenaza. Creo que Tacas o Venezuela, no recuerdo quién dijo, profesor, un terremoto, un sismo, un huaico, ¿también es una amenaza? Claro que sí, pero está dentro de la categoría de desastres naturales. La divulgación de la información, eso también es otra amenaza. Que alguien entre en la empresa, acceda a su data del servidor o a su data física y simplemente la hurte, la robe con la intención de distribuirla. Estas amenazas que ustedes ven aquí en este cuadro, por favor, revisen el material, lean, les va a dar una apertura para su... De repente pueden sacar información aquí importante, hacer un mix de todo esto y proponer finalmente un modelo. El abuso, por ejemplo, de privilegios no solamente se da, ojo, en los correos electrónicos, no solamente se va a dar en el servidor de correos electrónicos, sino también, por ejemplo, en el servidor de aplicaciones o en el servidor de base de datos. Cuando le asignamos demasiados privilegios a un usuario, no nos estamos volviendo burocráticos, no estamos poniendo en riesgo o el centralizar mucho poder, mucho privilegio a un usuario. No podríamos correr ciertos riesgos, que es realmente una amenaza. Todo eso tenemos que analizarlo y valorarlo, jóvenes. Tacas, Romero, Pala, ¿alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto? Por favor, revisen el material. El video introductorio habla la parte conceptual. Yo el día de hoy no quiero cansarlos con mucho concepto, sino que lo vean de forma más práctica. Por eso es la diapositiva que estamos viendo. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos claros? Entonces, si se dan cuenta, hay todo un orden que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que, digamos, hacer las cosas de forma secuencial. Muy bien, una vez que ustedes han identificado quiénes son esas amenazas y finalmente cómo están agrupadas y que se pueden dar más de un activo, por ejemplo, no sé, Valenzuela, si te das cuenta, Julio, de que, por ejemplo, el servidor de base de datos no solamente está expuesto al abuso de privilegios, también tiene como otra amenaza el acceso no autorizado. Entonces Julio dirá, profesor, entonces significa que las amenazas, que un activo no solamente puede tener una, sino que puede tener muchas amenazas. Claro, puede estar expuesto a más de una amenaza. Y aquí tú tienes que tener claro cuáles son esas amenazas y ver estas amenazas sobre qué activos finalmente puede afectar. Como vemos en el ejemplo que estoy planteando aquí del banco, nos damos cuenta que el servidor de base de datos, mira, se repite en más de una amenaza. Es decir, el servidor de base de datos puede estar expuesto a abuso de privilegios, acceso no autorizado, incluso a ataques remotos o ataques internos. Nos damos cuenta de que un activo puede compartir más de una amenaza. ¿Eso es posible, profesor? ¿Es cierto? Claro que sí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros, Julio? Profe, ¿me escucha? Una pregunta, profe. ¿La seguridad de la información se orienta a proteger los activos de información sin importar su forma o estado? Claro, porque se supone que estamos hablando de activos de IT. Cuando hablamos de activo de IT, por ejemplo, una impresora es un activo de IT, un escáner es un activo de IT, un lector de código de barras es un activo de IT, una notebook, una laptop, un servidor, ya sea web, escritorio, web, proxy, base de datos, servidor de base de datos, etc. Todos esos son activos de IT. Ahora, cuando tú hablas respecto al Estado, ojo, se supone que estos activos tienen que estar en funcionamiento, porque justamente es sobre esos activos, Julio, que tú vas a plantear justamente el tema de la seguridad informática. ¿Tú plantearías un modelo de gestión de seguridad informática sobre una impresora que le falta de repente piezas o que está desarmada o que está todavía en mantenimiento, funcionamiento? ¿Aplicarías gestión? No, No, porque obviamente todavía no está. ¿Qué voy a cuidar, profesor, si la impresora está arrumada, ni siquiera la han limpiado, toda sucia?
está de repente por ahí desarmada, supuestamente iban a hacer mantenimiento de la parte de la gestión de soporte, pero nadie le ha hecho caso, ahí está. La pregunta es, ¿por qué está arrumada? Falta de presupuesto para el mantenimiento, la gerencia no ha dado el presupuesto para hacer el cambio de la pieza. Ok, puede ser, puede hacer caso, porque en la vida todo es posible, pero claro, no vas a hacer una gestión de repente de seguridad física, pero si está en tu área, pues tienes que cuidarla, ¿no? ¿Qué harás? Pues no sé, pues de repente en una gaveta, en un ambiente especial, la vas a tener que cuidar porque está bajo tu responsabilidad, está bajo tu custodia. La única amenaza que podrías entrar a pasar ahí, mira Julio, no quiero decir la palabra, pero mira mi cámara, es que simplemente venga el amigo de lo ajeno y se lo lleve. Entonces, ok, profesor, bueno, ahí sí, pues tengo que hacer una gestión. ¿Cuál sería tu gestión? Tu gestión, custodiar el equipo, que no se lo lleven, que no se lo roben, mínimo. Pero si hablamos de gestión de seguridad informática es otra cosa. Se aplica finalmente sobre aquellos activos que están en funcionamiento. Muy buena tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta o aporte? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, jóvenes, conclusión. ¿Tengo que identificar los activos de TI de la empresa? Sí. ¿Tengo que identificar cuáles son las amenazas? Sí. Yo te estoy dando acá un ejemplo. Y por eso, por favor, revisa la diapositiva. Es extensa, revísenlo. Está todo estructurado. Es un ejemplo que yo lo he trabajado cuando he llevado mi maestría y lo estoy compartiendo con ustedes. Y dense cuenta, mira, cómo, por ejemplo, un activo puede tener más de una amenaza. Entonces, acá la pregunta del profesor, ¿yo debo de evaluar las amenazas por activos? Sí, primero anoten en un papel cuáles son las posibles amenazas. Les estoy dando acá un ejemplo, caso del banco. De repente puede haber una amenaza que no esté dentro del ejemplo, pero que tú consideres también importante. Ok, colócalo, agrégalo. Y di, ¿esta amenaza que yo he identificado se comparte con más de un activo? Sí, profesor. Por ejemplo, en el caso de ataques remotos, acceso no autorizado y abuso de privilegios, no solamente se da, profesor, sobre el servidor de base de datos, impresión. Perfecto. ¿Qué haces? Cada amenaza con sus activos, cada amenaza con sus activos. ¿Se pueden repetir los activos a lo largo de esta lista? Claro que sí, porque en este caso son amenazas comunes que están expuestos a más de un equipo o un dispositivo. ¿Ok? Bien, entonces de esa manera es que ustedes tienen que trabajar el tema de las amenazas. ¿Qué otras amenazas tenemos? Error del administrador, instalación de programas no autorizados. Esto es típico que el usuario quiere instalar programas que no tienen nada que ver con su funcionamiento de la empresa, pero a ellos les gusta instalar software no autorizado, ¿no? El típico software craqueado. Cuidado, no instalen eso, pueden meter un malware, puede venir un virus ahí, ¿no? Un troyano, etcétera. La intercepción no autorizada de información de tránsito, ¿no? Por ejemplo, en la red. Aquellos, incluso existen, por ejemplo, programas que lo que hacen es sobrecargan la red, la conexión, y te crean finalmente cuellos de botella, y terminan finalmente el sistema o la base de datos colapsando. Entonces, también hay que considerar esa amenaza. Interrupción en los servicios de IT, que alguien de forma deliberada se meta al servidor y a tu SQL Server, a tu Oracle, al service. ¿Te acuerdas cuando tú entrabas a los servicios? Hagan clic derecho de detener. Y dicen, no conecta, el servidor no conecta. ¿No será que alguien de forma mal o bien intencionada, en todo caso, lo ha detenido? Se metió al servidor y lo detuvo el servicio y no hay conexión. La modificación de repente sin autorización. Alguien se logra ingresar al sistema de información o al sistema informático que maneja la empresa y pues definitivamente modifica la autorización de los usuarios, que también puede hacer caso. El robo, por ejemplo, de equipos tecnológicos. Acá viene tu pregunta, Julio, ¿no? De repente te dirás, profesor, teníamos 2 o 3 impresoras por reparar, pero ya no hay. ¿Qué pasó? ¿Se la robaron, profesor? Es una amenaza, claro que sí. Viene el amigo del ajeno y se lo lleva. Y claro, ¿quién estaba como responsable? El área de sistemas. ¿Cuánto costó la impresora? Uy, pues esa impresora está como 3.000 soles. ¿Y quién se va a hacer responsable? ¿El gerente? ¿El vigilante? Menos. Van a hacer, de repente, hay muchas empresas aplican descuentos. Dicen, no, señores, ¿quién era responsable de custodiar el equipo? El área de soporte y sistema. Perfecto, listo. Ellos son los responsables. Y ya sabes por dónde va el problema, ¿no? Y a quién van a ser responsables, al jefe de área, y probablemente se aplique descuentos no al jefe de área, sino a todo el personal que labore en esa área, porque ellos son los responsables de custodiar esos equipos. Ellos tenían bajo su custodia una impresora, una laptop,
para reparar, para instalar, para configurar, qué sé yo. Y definitivamente en una semana se me dio cuenta que la laptop ya no está. ¿Cómo se desapareció? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es gestión. Claro que sí. No solamente es a nivel de, ojo, de configuración, sino también a nivel físico. El robo de información es otra amenaza. La suplantación de la identidad, esto es muy común y lo hemos visto en la vida real. ¿Cuántas personas no se han suplantado, por ejemplo, para el cobro de los bonos? Y dice el profesor, ya que me le tocaba a mi abuelita, hemos ido y no allá lo cobraron el bono. ¿Y cómo? La pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, hubo suplantación de la identidad, falló el sistema, algo raro, algo pasó ahí. Nada en esta vida se esfuma o se desaparece por así, ¿no? La magia, prácticamente yo no creo en la magia. Entonces, ver también ese tema, esa amenaza es importante. Uso inadecuado, por ejemplo, de sistemas que generen fraudes. Incluso hay sistemas informáticos o aplicaciones que crean, que desarrollan con la intención de generar algún robo, algún fraude. El uso inadecuado también de sistemas que generen interrupción, dice, en la transmisión de datos. Cada vez en informática hay muchos aplicativos que se crean con la intención, pues, de robar información, de generar datos. Bien, jóvenes, entonces, esas son algunas de las amenazas que hemos visto, ¿sí? Esta de acá también ya la vimos. Bien, luego, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un análisis de la vulnerabilidad de las amenazas. Es decir, una vez que las has identificado, pues tenemos que analizar la vulnerabilidad de las mismas. Debemos de considerar factores para elaborar una escala de probabilidad, dice, que permita medir el grado en el que pueden ser explotadas las vulnerabilidades existentes, los motivos de las fuentes de amenazas y su capacidad de que puedan causar daño sobre los activos de IT. También, por ejemplo, la naturaleza de las vulnerabilidades, el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de esas amenazas, el cual estará, pues, dice, determinando la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, y se utilizará para ello la siguiente escala de medición. Es decir, para que tú puedas determinar, ojo aquí, la probabilidad de que ocurra cierta amenaza, tienes que manejar una escala de Likert. En este caso tenemos una escala del 1 al 5 y se le ha dado una valoración, donde 1 es poco probable de que ocurra, donde 2 es moderado, donde 3 es probable que ocurra, y 4 es frecuente, o 5 que es muy frecuente. Entonces, aparte de establecer la escala numérica y de establecer la escala de Likert, la descripción, hay que determinar la frecuencia, porque cada probabilidad tiene una frecuencia. Por ejemplo, si consideramos la escala poco probable como valor numérico 1, significa que la amenaza puede ocurrir, pero de forma excepcional. Si consideramos el número 2, que le vamos a asignar la probabilidad de moderado, pues la amenaza se da con muy baja frecuencia. 3 es probable, donde la amenaza se da con baja frecuencia. 1 es muy baja y la otra es baja. 4, frecuente, donde la amenaza se da varias veces, pero no llega a ser constante. Ojo con ese término. Y número 5, que es muy frecuente y donde la amenaza se da con mucha frecuencia, es decir, se da de forma constante. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente vamos a determinar el nivel de probabilidad de que ocurra esa amenaza. Y para eso tenemos que tener una tablita, una escala. Lo mismo debemos hacer con el riesgo. Y cuando queremos hacer gestión de riesgos, no sé si ustedes recuerdan, las primeras semanas, tenemos que también determinar el impacto. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener al medir este riesgo en la empresa? Entonces, la medición del riesgo es determinar el impacto adverso resultante de las amenazas que impacte, dice, exitosamente sobre una vulnerabilidad. Antes de realizar el análisis de impacto, es fundamental contar con la siguiente información. Primero, misión del sistema. 2, criticidad del sistema y los datos. 3, sensibilidad del sistema y los datos. También se trabaja una escala numérica del 1 al 5. Hay una escala de Likert. Aquí el impacto, aquí ya se mide por impacto. Decimos 1 es el impacto es insignificante. 2 significa que es bajo. 3 moderado. 4 significante y 5 catastrófico. O sea, aquí ya definitivamente puso en jaque a la empresa. ¿Cuánto es 1? Cuando es insignificante el riesgo. Cuando no tiene valor, no tiene significado. O sea, no genera un mayor problema. 2, cuando es bajo. Cuando el impacto que afecta al área específica de la empresa, o sea, es un impacto que sí logra afectar a una determinada área de la empresa, entonces es un impacto bajo. 3, moderado. Cuando el impacto que afecta
más de un proceso crítico, es decir, genera no un error, sino más de 1, 2, 3, 4 y tiene cierto impacto en la empresa, le han considerado moderado. Significante es el impacto que afecta considerablemente y requiere de la emisión de un reporte. Es decir, debemos generar reportes, profesor, sobre los riesgos ocurridos y sobre el impacto que estos tienen, pues sí, es parte de la gestión. Es parte de la gestión que ustedes manejen informes o reportes. Número 5, catastrófico, falla o reducción significativa en la organización. Como por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, ya, voy a ponerme así un poco extremista. Alguien logra entrar al servidor y se tumbó la base de datos. ¿Cuál es el nivel de impacto? ¿Será bajo? ¿Será insignificante? ¿Moderado? Bueno, profesor, depende. Porque si no tenemos backups, no tenemos copias de seguridad, ¿qué pasa? Que simplemente el impacto es catastrófico, porque a la empresa sí lo va a dejar prácticamente, como se dice, expuesta a que ya perdió toda su información, porque simplemente no hay backups, no hay copias de seguridad. Y si alguien logra entrar al servidor y se logra tumbar o eliminar la base de datos, créeme que eso sí va a ser un impacto catastrófico para la organización. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, no solamente es identificar las amenazas, sino también hacer un análisis de vulnerabilidad y de las amenazas y también de los riesgos y del impacto que estas van a tener dentro de la organización. Finalmente, jóvenes, lo que tenemos que hacer es una matriz de vulnerabilidad y de las amenazas. ¿Cómo es esto, profesor? Fácil. Colocas la categoría. Primero colocas el riesgo. Acuérdate que los riesgos tienen un código. Colocamos cuáles son, en este caso, las categorías, cuáles son los activos, cuáles son las vulnerabilidades. Tienes que hacer un análisis para determinar cada vulnerabilidad por cada activo. Y si esta vulnerabilidad no se trata, digamos, que no se considera dentro de la gestión, va a conllevar a cierta amenaza. Por ejemplo, dice, instalaciones, activos, centro principal, el activo es el centro principal y externo de procesamiento de datos, o sea, el centro de datos, ¿no? El famoso CPD, o el famoso data center, si lo quieres llamar de alguna otra manera. Ok, ¿cuál es su vulnerabilidad? La falta de controles, dice. Falta de controles, en este caso, de acceso, falta de controles de acceso sobre esta área. Esa es una vulnerabilidad. Profesores, que no hay controles de acceso. Entonces, naturalmente es una vulnerabilidad. ¿Y cuál sería la amenaza? El acceso no autorizado al centro de datos. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes tienen que hacer por cada activo, identificar cuáles son estas vulnerabilidades y cuáles son esas posibles amenazas. ¿Se entienden? Por eso he querido compartir esta diapositiva, porque es un trabajo completo. Revisen por favor a detalle. Y pueden ustedes tomar como referencia, no todos de repente los activos, va a depender, ojo, de tu empresa, pero analiza, haz un análisis consciente. Di, mi empresa, Liceli, finalmente, ¿cuáles son los activos? Por eso nosotros no tenemos un sistema, no tenemos dashboard, no tenemos todavía por ahora un sistema de ERP, no tenemos de repente por ahora una plataforma de networking, o no tenemos, por ejemplo, por ahora, no sé, a ver, se me ocurre un data center, pero sí tenemos aplicaciones, sí tenemos una base de datos, un servidor de base de datos. Ok, puede ser que tu empresa solamente tengan 5, 6, 7 o máximo 8 activos. Escucha Valenzuela, escucha Julio, escucha Sandra. Aunque tengas 4, 5 o 6 activos, sobre eso quiero que apliques tu gestión. Al menos sobre eso identifica las amenazas, las vulnerabilidades. Te estoy dando un modelo. Guíate de ese modelo para que tú puedas finalmente darle forma a tu trabajo. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Creo yo que con esta diapositiva, con este trabajo que ya está publicado en la plataforma el día lunes, revísenlo, les va a servir de insumo para la redacción de su informe final. Estamos prácticamente ya a semanas de terminar y me gustaría que en el informe de gestión se visualice todo, no solamente la gestión de servicios informáticos, sino también incorporen el tema de auditoría y seguridad informática, que es un plus finalmente para su trabajo final. Recuerden que conmigo todo es valorativo, envíen sus tareas y al final voy a ver si realmente hay alguien que veo que necesita que se le apoye y veo que su trabajo cumple y tiene las características, lo que implica un trabajo de investigación y también en la exposición que ustedes hagan, que va a sumar bastante, yo lo voy a considerar. Ojo con eso, Moreno. Ojo con eso, Gil. Ojo con eso, Romero. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿Estamos claros? Tacas. Oye, Tacas está en silencio total, no sé qué le pasa. Bueno,
Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna consulta, voy a dar por finalizada la videoconferencia. Revisen el material, está ya publicado. Revísenlo, por favor, contesten los foros y nos vemos en la siguiente hora. Nos vemos a las 10:50, me parece. Cuenta. 10:50. 10:50. Ok, joven. Espero que el material que he subido esta semana sea de gran ayuda para ustedes, para su trabajo, para que les dé esa visión y digan, ah, perfecto, ya tengo ahora una lista de activos, no es todo lo que tengo en mi empresa, voy a extraer lo que a conciencia he visto que realmente mi empresa tiene, porque la lista del que ha puesto el profesor es muy extensa, obviamente es un banco, es una empresa más grande, y de repente identificas cuáles son esos activos que sí tiene tu empresa y lo puedes tomar de forma referencial. Lo mismo con las amenazas y con los riesgos. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Revisen también el material, está publicado, vayan leyendo para que puedan participar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau.